Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a ver cuáles son las funciones asociadas a los proyectos, es decir, qué funciones comúnmente influencian en los proyectos y trabajan con los proyectos. Para entender esto, veamos en primer lugar que las personas son la clave o son el centro justamente de la gestión. ¿Por qué razón? Porque las personas impulsan la ejecución. Los proyectos son hechos por personas para personas. Y el momento en que los proyectos son hechos por personas, ellos son quienes impulsan la ejecución de los proyectos. ¿Cómo impulsan esto? Pues al cumplir funciones esenciales que garantizan dos cosas. Garantizan que el proyecto se desarrolle de manera eficaz y de manera eficiente. Los proyectos se benefician de diferentes formas del trabajo de las personas. De esta manera, es importante y es clave una coordinación de ese trabajo. Esto es un punto extremadamente importante. La coordinación del trabajo es clave y el liderazgo de esos equipos de trabajo es fundamental. Existen proyectos en los cuales se benefician justamente cuando tenemos equipos que son autoorganizados, es decir, equipos que trabajan de manera autónoma. Un ejemplo serían los proyectos de software con enfoques ágiles. Por otro lado, existen proyectos en los cuales se benefician con un trabajo que sea coordinado de manera centralizada. Por ejemplo, la construcción de un edificio. La construcción de un edificio nace de una planificación y una gestión centralizada en el director del proyecto. De esta manera, identificar cuál es la mejor forma de gestionar el proyecto y poder coordinar el trabajo de manera efectiva es una de las funciones claves dentro de la gestión y que tiene que hacer el director y líder del proyecto. Una vez que entendemos la importancia que tienen las personas dentro del proyecto, veamos cuáles son algunos de los roles y cómo influencian estos roles al proyecto. El rol central y de mayor influencia dentro del proyecto es justamente el del director del proyecto, conocido como PM, y los miembros del equipo. Ellos son quienes desarrollan el proyecto. Sin embargo, este desarrollo del proyecto se ve afectado o es influenciado por el sponsor. El sponsor es la persona que da los recursos al proyecto y es el responsable final de que este proyecto sea realmente exitoso. De esta manera, el sponsor es clave y fundamental y tiene una área de influencia mucho mayor, como vemos aquí, porque él influye directamente en el proyecto a través de lo que se requiere. Otra área de influencia que vamos a tener es el del director del portafolio, el director del programa y la PMO, que es la Oficina de Gestión de Proyectos. También influencian al proyecto. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma el sponsor se basan en qué? En lo que dicta el director de portafolio y el director de programa. De esta manera, el área de influencia es aún mayor y afectan al proyecto también. Otra área de influencia es la del gerente funcional. ¿Quién es el gerente funcional? ¿Qué hace? Muchas organizaciones tienen áreas como por ejemplo finanzas, áreas de producción, área de mantenimiento. El gerente funcional es justamente el gerente de esas áreas, la gerencia de producción, la gerencia de mantenimiento, la gerencia de IT. Estas personas influencian al proyecto e influencian también el portafolio. ¿Por qué? Porque en función de las necesidades de ellos, pues se generarán los proyectos y se priorizarán los proyectos. Recordemos que el director del programa, portafolio y la PMO se centra mucho en la estrategia. ¿Qué hace la estrategia? Lo que hace es buscar que la visión que se tiene de la organización se haga realidad. La estrategia establece qué vamos a hacer y los proyectos lo ejecutan. La gerencia funcional son justamente estas gerencias que son los clientes internos que tenemos de nuestros proyectos. Y su área de influencia es muy grande. ¿Por qué? Porque influyen en el portafolio, en la estrategia y obviamente en el proyecto. Otra área de influencia aún mayor son los usuarios o los clientes y adicionalmente los proveedores. Los usuarios o los clientes son quienes van a utilizar este proyecto que estamos haciendo. Van a influir en las gerencias funcionales, van a influir en el portafolio, van a influir en el sponsor y finalmente en nuestro proyecto, como vemos aquí. Los proveedores también tendrán una influencia. Y finalmente, un área de influencia aún mayor que no solamente afecta al proyecto, a los usuarios, a los gerentes, sino que afectan absolutamente todos son las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras, cuando un país o cuando un lugar cambia una regulación, todo se ve afectado. Se ve afectado nuestros clientes, nuestros proveedores, la gerencia funcional, la gerencia que hace o se encarga de la estrategia, el sponsor y finalmente el proyecto.
De esta manera, el área de influencia que tienen las agencias reguladoras es muy grande. Y con esto podemos ver cómo se ve influenciado el proyecto por los diferentes roles existentes. Una vez que entendemos cómo se ven influenciados los proyectos, algo que tenemos que entender es cuáles son las competencias que tiene el director de proyecto. Cuando pensamos en el director de proyecto, ¿qué tendríamos que tomar en consideración? Para esto vamos a tomar en cuenta el triángulo de talentos que vemos acá. Este triángulo de talentos tiene 5 competencias o establece 5 competencias que el director de proyecto debería tener. En primer lugar, vamos a hablar de responsabilidad social. La responsabilidad social se trata justamente de reconocer que las decisiones que toma el director de proyecto tienen que estar enfocadas en el bien común. Todo lo que hace el director del proyecto tiene que estar enfocado en esta palabra, bien común. Tenemos que seguir los estándares de ética, tenemos que respetar las comunidades en donde estamos trabajando. Tenemos que buscar una mejora propia y una mejora del equipo. Eso es la responsabilidad social. En segundo lugar, tenemos la palabra Power Skills. ¿Y qué significa Power Skills? Son lo que antes conocíamos como habilidades blandas. Y básicamente estas habilidades blandas se enfocan en las habilidades que tenemos para hablar con otras personas, para relacionarnos con otras personas. Las habilidades blandas son fundamentales en la gestión de proyectos, porque nosotros tenemos que hablar con el equipo, hablar con los interesados, hablar con las diferentes personas que están dentro del proyecto. Y no solamente hablar, sino necesitamos influir en ellos, negociar con esas personas, motivar a nuestro equipo. Todo esto tiene que ver con las Power Skills. En tercer lugar, tenemos Business Acumen o la visión de negocio. El director del proyecto no solamente se centra en su proyecto, sino cómo este proyecto genera valor. El Business Acumen tiene que ver mucho con el valor que genera el proyecto. Cuando nosotros pensamos en qué habilidades debe tener el director de proyecto, tiene que tener habilidades que le permitan generar valor. Es decir, le permitan crear un caso de negocio, evaluar financiero un proyecto, es decir, hacer el análisis financiero. Debe tener habilidades que le permitan hacer esto. Saber si el proyecto realmente se tiene que hacer, evaluar ese proyecto, hacer casos de estudio o casos de negocio. Otro elemento fundamental u otra característica es las formas de trabajar. Cuando hablamos de las formas de trabajo, hablamos de que el director de proyecto tiene que conocer los métodos de gestión de proyectos. Y no solamente métodos, sino también enfoques. Y saber cuándo y cómo aplicar estos enfoques. De esta manera, el director de proyecto tiene que conocer cuándo aplicar un enfoque predictivo, ágil o híbrido y saber y conocer cuáles son las herramientas y técnicas para poder hacer que ese proyecto sea efectivo. Y como centro de todo lo que hacemos está en el resultado. Cuando pensamos en el resultado, pensamos en la capacidad de poder tomar una idea y generarla y hacerla realidad. El resultado es hacer realidad las ideas, los conceptos, las iniciativas que existen dentro del proyecto, con un solo objetivo, el cual es que el resultado entregue lo esperado. Ese es el objetivo que tenemos con el resultado, que el proyecto entregue lo que se espera, que genere valor, que ese resultado realmente genere consecuencias positivas al negocio. De esta manera podemos ver cuáles son las competencias que el director de proyecto debe tener. Y debe tener estas 5 competencias que vemos en el triángulo de talentos. De esta forma nosotros en esta clase hemos revisado cuáles son las funciones asociadas a la dirección de proyectos y adicionalmente cuáles son las competencias que debe tener el equipo y el director del proyecto para lograr proyectos que sean exitosos. De esta forma concluimos la sección número 2. En la próxima clase comenzaremos a revisar la sección número 3. Saludos y nos vemos en la próxima clase.